Colombia es un país donde la tierra canta con distintas voces, el susurro de la selva amazónica, el murmullo de los ríos que atraviesan los valles, el viento que baila entre cafetales y montañas. Es un lugar donde el verde parece no tener fin, y el cielo se tiñe de colores al caer la tarde, desde la majestuosidad de los Andes hasta el vaivén del Caribe. Colombia es una sinfonía de paisajes que respiran vida, memoria y contradicción. En sus campos florecen tanto la esperanza como el dolor, y en sus caminos se cruzan historias de resiliencia, ternura y lucha. Colombia es un territorio que guarda en su piel la belleza indomable de la naturaleza y las cicatrices de un pasado que aún busca ser revelado. Durante más de medio siglo, Colombia ha sido escenario de múltiples guerras, luchas, conflictos de diversa índole, convirtiéndose en el escenario de una de las guerras internas más prolongadas del continente. Detrás de los titulares, las cifras y los discursos oficiales se esconden miles de historias humanas, familias desplazadas, comunidades fracturadas, sueños interrumpidos y cicatrices que, a pesar del paso del tiempo, siguen abiertas en la memoria y el cuerpo del país. Queremos recorrer las huellas invisibles que ha dejado el conflicto armado colombiano en quienes lo han vivido de cerca y también quienes lo han heredado como recuerdo. A través de testimonios, imágenes del territorio y voces que se resisten al olvido, exploramos no solo el dolor, sino también la dignidad, resistencia y esperanza que persisten en el medio de la adversidad. No se trata solo de narrar una guerra, sino de comprender cómo sobrevive la nación en cuanto al conflicto ha tocado cada rincón de su alma y a partir de ese conocimiento buscar caminos para sanar, transformar nuestra realidad y construir un futuro más justo y esperanzador para esta y las próximas generaciones. La persona que muy amablemente nos dio esta entrevista no deseaba ser grabada, por lo cual solamente utilizaríamos el audio. La pregunta que realizamos en esta ocasión fue: ¿de qué manera afecta a una persona el conflicto armado, haya o no haya experimentado algo directo? Yo no viví el conflicto armado de manera directa, pero crecí en un país marcado por sus heridas. Desde pequeña escuché historias de desplazamientos, de violencia, de familias que lo perdieron todo. Con el tiempo comprendí que aunque las balas no cruzaron mi camino, el conflicto sí dejó huellas en mi entorno, en las oportunidades, en la forma en la que me relacionaba y en el miedo silencioso que todavía persiste en muchas regiones. He aprendido sobre esta historia a través de testimonios, documentales, libros y sobre todo escuchando a quienes sí lo vivieron en carne propia. Y creo finalmente que tenemos una responsabilidad muy grande. No olvidar, no ser indiferentes, conocer lo que ocurrió es el primer paso para transformar nuestro país, para construir una Colombia más justa, más empática y en paz. Porque el conflicto no terminó cuando cayeron los fusiles, en realidad sigue vivo en la memoria de cada persona, en la desigualdad, en la ausencia de muchas voces. Hablar de esto es netamente necesario para poder sanar, para entender y para que nunca más tengamos que repetirlo. El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas y múltiples causas entrelazadas. Surgió a partir de una fuerte desigualdad social y económica, especialmente en la distribución de la tierra, así como en la exclusión política de amplios sectores de la población. La falta de reforma agraria efectiva, la violencia bipartidista del siglo XX y el abono del Estado en vastas zonas rurales generaron un clima de injusticia y descontento que dio lugar al surgimiento de grupos guerrilleros. A esto se sumó la aparición de grupos paramilitares como respuesta armada y más adelante el narcotráfico, que alimentó y prolongó el conflicto financiero, todos los actores armados, además intereses económicos, políticos, tanto como legales como ilegales, contribuyeron a la intensificación de la violencia, convirtiendo el conflicto en una compleja red de causas históricas, sociales y territoriales. El conflicto armado colombiano ha dejado profundas consecuencias en todos los niveles de la sociedad. Ha causado cientos de miles de muertes, desapariciones forzadas y millones de personas desplazadas de sus territorios. Muchas comunidades enteras fueron desarraigadas y generaciones crecieron en medio del miedo, la pérdida y la incertidumbre. También se deterioraron las instituciones del Estado, se fortalecieron economías ilegales como el narcotráfico y se intensificó la desigualdad en zonas rurales. El conflicto destruyó tejido social, fracturó la confianza entre ciudadanos y autoridades y dejó secuelas psicológicas y emocionales duraderas en las cuales las víctimas salieron bastante afectadas.
Además, contribuyó al estigma y a la exclusión de las poblaciones vulnerables como campesinos, indígenas, afrocolombianos y líderes sociales. A pesar de los procesos de paz, muchas de sus consecuencias aún se sienten hoy, tanto en el dolor de la memoria como en los desafíos para alcanzar una paz real, con justicia y equidad. En la asignatura de Cátedra Antonio Nariño hemos aprendido diversos aspectos del conflicto armado colombiano, desde sus orígenes en la época bipartidista y el impacto del Bogotazo, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hasta los años de violencia que marcaron profundamente al país. Conocer y comprender estos sucesos históricos nos han llevado a reflexionar. ¿Realmente era necesario todo lo que ocurrió? ¿Acaso no existían otras maneras de actuar? Son preguntas que surgen cada vez que analizamos estas problemáticas. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con la reflexión. Como jóvenes tenemos la responsabilidad de construir y de actuar desde ahora los cimientos del futuro más justos, conscientes y en paz para Colombia. Las guerras de las generaciones pasadas no deben ser nuestras guerras. Llega un punto en todo conflicto en el que quienes participan ya no recuerdan con claridad por qué luchan y la violencia se vuelve una rutina sin sentido. Pero también llega un momento en el que la población, cansada de los estragos del presente, decide alzar la voz y actuar, no para continuar el ciclo, sino para romperlo. Es de ahí donde nace la esperanza, en la decisión colectiva de construir un futuro distinto, uno donde el diálogo y la justicia reemplacen al miedo y la confrontación. Los jóvenes colombianos pueden contribuir a apaciguar el conflicto armado a través del conocimiento de la historia y el ejercicio activo de la paz, asumiendo un papel protagónico en la construcción de memoria y reconciliación. Para ello, es fundamental promover espacios educativos donde se analicen las causas, consecuencias y voces del conflicto, permitiendo comprenderlo desde una perspectiva crítica y humana, a través del diálogo intergeneracional, el arte, los medios de comunicación y el liderazgo social y proyectos comunitarios. Los jóvenes pueden transformar la memoria en acción, fomentando la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos. Conocer el pasado no es quedarse en él, sino evitar repetirlo y desde esa conciencia sembrar las bases de un futuro más justo, empático y en paz.